Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar de todo lo que ha dejado el partidazo del día de ayer, que fue un puto partidazo, porque hay que decirlo de esa manera. Cuando el partido es bueno, hay que decirlo, independiente de que para mí el partido pudo haber sido una goleada para el Real Madrid. Si Carlo Ancelotti hubiera hecho bien las tareas, ¿no? Y hubiese planteado de mejor forma el partido. Sin embargo, a ver, se ganó y para qué entrar en polémicas, igual con el tema del árbitro. Sin embargo, hoy vamos a hablar del tema del árbitro. También vamos a hablar del tema de Toni Kroos y por qué ayer recibió tantos pitidos, ¿no? Porque lo pifiaban cada vez que tocaba el balón. Y partamos con ese tema, ¿no? El artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: la intrahistoria de la cruzada de Toni Kroos en el lugar en el que no jugará jamás. Se ha llegado a comentar que allí se juega un fútbol ambicioso, pero todo gira en torno al dinero. Irse a Arabia es una decisión por el dinero y contra el fútbol. Para Toni Kroos, al que su padre le inculcó de pequeño los fundamentos del juego y le transmitió su amor por el deporte, inició hace años una cruzada por el cambio de rumbo en el fútbol actual que considera muy peligroso para el futuro del deporte. El centrocampista alemán liberó de culpa a aquellas estrellas que decidieron poner broche al final de su carrera futbolística en Arabia, pero a su vez no entendía a los jóvenes futbolistas que, con gran parte de su carrera por delante y la posibilidad de triunfar en Europa, deciden marcharse en busca del dinero. Una crítica que señaló directamente tras la marcha de Gabri Veiga en realidad, con un excreto pero contundente mensaje, vergonzoso. Y es que para el 8, los valores están por encima de cualquier cosa. El alemán entiende que todos estos movimientos son la manera perfecta de lograr lo que siempre han buscado: blanquear gracias al fútbol la dura realidad del Estado saudí. La falta de derechos humanos es lo que me impediría irme allí, confesó sobre un lugar en el que nunca jugaría. Los futbolistas tienen que tomar esa decisión por sí mismos, como Cristiano Ronaldo, que lo hizo en la etapa final de su trayectoria, pero se hace muy difícil cuando jugadores que están en la mitad de sus carreras y tienen la calidad suficiente para estar en los mejores clubes de Europa deciden aceptar esos traspasos. Es ahí cuando esto empieza a ser difícil para el deporte que todos amamos, aseguró el alemán en 2023 durante una entrevista con Sport Illustrated. A lo largo de los últimos años, Kroos no ha dudado en dar su opinión en diversos medios sobre una situación que considera perjudicial para el fútbol. Para la venta de la Supercopa de España a Arabia fue otra de sus críticas. Nosotros somos títeres de la FIFA, la UEFA y las demás instituciones. Si existiese un sindicato de futbolistas, no jugaríamos una Supercopa de España en Arabia, dijo en 2020 en el podcast Einfach mal Lupen, que presenta en este caso su hermano. Por desgracia no lo decidimos los jugadores, tratan de absorber todo económicamente y exprimirnos físicamente. Llegados a este punto, la pelota pasó por el tejado de la afición saudí, que estaba en su derecho de abuchear al futbolista alemán si no estaban de acuerdo con sus palabras, pero que perdió toda la credibilidad con otras decisiones que marcaron el comportamiento del público como uno de sus principales protagonistas. El derbi madrileño regaló más de 90 minutos de fútbol y muchos goles, y sin embargo hubo un detalle que manchó todo el espectáculo posterior. Se produjo en los instantes en el arranque del duelo en el homenaje a la leyenda Franz Beckenbauer, que falleció el pasado lunes. Desde la Real Federación Española de Fútbol decidieron rendir tributo al Kaiser con un minuto de silencio que no fue respetado por gran parte de los hinchas saudíes, que pitaron durante el homenaje mientras los futbolistas respetaban al exfutbolista en el centro del estadio Al Awal de Riyadh. Lo de los pitos a Kroos no lo entiendo, no he hablado con él, pero creo que tampoco lo entiende, aseguró Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la semifinal de la Supercopa de España 2024. Antes, el Cholo Simeone había tirado de ironía para analizar un partido en el que prácticamente la totalidad de aficionados fueran con el Real Madrid. Primero, muy contento de oír a la gente de Arabia que nos vino a alentar, le sentimos muy cerca en las tribunas y muy importante para el crecimiento del club, aseguró. Me encantó el apoyo de la gente, estuvieron muy cerca y nos hace muy bien venir a Arabia para seguir ganando aficionados, me pone muy contento.
Su paseo hasta la zona de calentamiento vaticinó la noche que le iba a esperar a Kroos en el Anwar Park, que fue víctima de un coro generalizado de pitos cada vez que entró en contacto con el balón. Sin embargo, pese a los constantes ruidos, el centrocampista no hizo un solo ademán de reproche o gesto significativo hacia la grada, porque así es el 8. A ver, mira, respecto a este tema, es que ¿sabes cuál es el asunto? Si tú estás opinando mal de las políticas de un país, en el sentido de que Arabia se esté llevando a todos los futbolistas, yo entiendo, a mí no me gusta lo que están haciendo, pero es exactamente lo mismo que hizo Europa con Sudamérica. Porque hay que entender que el mayor espectáculo en Europa son los futbolistas sudamericanos que Europa constantemente le roba al continente americano. ¿Por qué? Porque los futbolistas, entre comillas, sudamericanos siempre fueron mejores que los europeos. Eso hay que decirlo, independiente de que Europa tenía más poder económico como para arreglar ciertos mundiales, ¿no? Sin embargo, siempre se ha caracterizado porque Sudamérica ha tenido un fútbol mucho mejor, y eso, y te lo dice una persona que, bueno, tú sabes a quién apoyo, ¿no? Pero el asunto es que, a ver, yo entiendo a Toni Kroos, pero tampoco se puede quejar, y por lo mismo aplaudo un poco el comportamiento del alemán al no exaltarse, al no hacer ningún tipo de comentario fuera de lugar, porque era obvio que lo iban a pitar. Si tú tienes comentarios en contra de cómo funciona un país o de cómo están haciendo las cosas a nivel futbolístico, y respecto del homenaje a Franz Beckenbauer, a ver, Franz Beckenbauer hizo exactamente lo mismo que Toni Kroos. También era esperable que le pitaran. A ver, no porque sea una leyenda del fútbol lo va a hacer en todas las partes. Y además hay que entender que el fútbol es solo una pequeña parte en la sociedad. Y en otra noticia, pero esta vez respecto al tema Alberola Roja, el artículo está a través de Marca y dice lo siguiente: airadas protestas de los jugadores del Madrid a Alberola Roja tras el tercer gol del Atlético. Siempre lo mismo. Las cámaras de fútbol en Movistar Plus captaron las reacciones de los jugadores del Real Madrid tras el tercer gol del Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, que el equipo merengue acabó ganando 5-3 en la prórroga. En el minuto 78, el defensa Rudiger introdujo el balón en su propia portería en un desafortunado rebote tras un choque de Kepa que tuvo una mala salida con Morata. Los jugadores del Real Madrid protestaron airadamente Javier Alberola Rojas una posible falta de Álvaro Morata a Kepa. Gol legal, no hay falta, gol legal, informa Alberola Rojas a los jugadores del Real Madrid. La tengo, me toca, protesta Kepa al árbitro pidiendo la falta de Morata. Siempre lo mismo, le dice Vinicius a Alberola Rojas. El árbitro Javier Alberola Rojas, que fue criticado por el Real Madrid Televisión por su designación para el partido, tuvo una destacada actuación. Honestamente, ¿qué quieres que te diga de este árbitro? Este árbitro siempre ha sido polémico con el Real Madrid. Todos sabemos que es un árbitro que le pagó coach al hijo de Negreira. Sin embargo, el día de ayer a mí no me pareció tan desacertado. Es cierto que hay muchas faltas del Atlético que no se cobran, pero siempre lo he dicho, el Atlético de Madrid es lo que es porque los árbitros le permiten pegar. Y no solamente es Alberola Roja, es un tema a nivel internacional. Pasa en España, pasa en Europa, donde sea que pase, los árbitros es como que tienen una especie de previa y es como que saben que el Atlético va a ir a pegar y le permiten pegar constantemente. No es el tema de Alberola Rojas, por lo tanto tú no puedes criticarle a Alberola Rojas que no permita que el Atlético pegue, porque también el Real pegó bastantes veces y tampoco las cobró. Entonces yo creo que para mí un grave error de Alberola Rojas fue al principio, cuando Vinicius se iba solo y Savic le pone el pie. Eso era amarilla y se la comió Alberola Rojas. En el caso de Kepa, a mí me parece un error de Kepa. Tengo que ser sincero, ¿por qué te lo digo? Tú eres el arquero, eres más grande probablemente que Morata porque tienes las manos, puedes usar las manos. ¿Qué le costaba a Kepa saltar por encima de Morata y llevarse el balón? En ese caso hubiesen cobrado que había falta de Morata, por lo tanto a mí me parece un error grave de Kepa. No me parece tanto una falta de Morata, creo que es un error poco inteligente por parte de Morata. Ahora lo de Alberola Rojas es un tema que viene desde antes y yo entiendo que los jugadores estén cansados de este árbitro porque este árbitro es bastante corruptito, digámoslo así, ¿no? Y es obvio que siempre ha jugado en contra del Real Madrid. Yo entiendo las críticas, pero creo que esta vez están un poco fuera de lugar.